Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y hoy te voy a enseñar la forma de convertir un archivo Word a PDF. Muy sencillo. Hay tres formas que te voy a indicar. La primera es sin programas, utilizando simplemente Word. La segunda es utilizando o vía online, o sea con internet. Y la tercera es utilizando un programa que te lo voy a dar y que lo vas a encontrar aquí en la descripción de este video. Comencemos. Bueno, la primera forma que te voy a decir, mira, yo voy a convertir este archivo Word que se llama Proyecto de Escuela de Fútbol, lo voy a convertir en PDF. Para eso, la primera forma es sin programas y utilizando Word. Simplemente abrimos el Word, esto es muy sencillo. Cualquier Word que tengas, lo vamos a poder convertir, cualquier versión. Una vez que tenemos, mira, aquí está el archivo para que veas, aquí está todo el archivo. Listo. Nos vamos a ir donde está, aquí donde dice archivo. Una vez abierto el Word, le damos aquí donde dice archivo y nos vamos donde dice guardar como, aquí. Guardar como, y aquí vamos a escoger el lugar donde queremos guardar. Yo, por ejemplo, voy a guardarlo aquí en el escritorio, así que le voy a dar aquí escritorio. Y aquí, antes de darle guardar, simplemente aquí donde dice documento de Word tipo, vas a cambiarle. Esto le puedes cambiar de nombre. Bueno, yo le voy a poner 1 aquí para que veas que se va a convertir el proyecto Escuela de Fútbol 1 se va a hacer en PDF. Le damos aquí y le ponemos, y vamos aquí a buscar PDF y lo seleccionamos. Mira, listo. Una vez hecho eso, le damos en guardar. Esperamos que acabe. Y listo, se va a abrir automáticamente el archivo PDF. Le vamos a cerrar para que veas que sí se guardó. Mira, te lo voy a minimizar y aquí está, mira. El archivo B, Proyecto de Escuela de Fútbol 1. Este es el archivo en PDF. Si quieres abrirlo, simplemente le das doble clic y se va a abrir. Mira, aquí está. Está en PDF. También lo puedes abrir en cualquier programa de tu computadora, como en Adobe Acrobat. Este es pagado, este Adobe Acrobat, yo no lo tengo pagado, es la versión gratuita y mira, le podemos ver ahí. Entonces, es la primera forma. Ese ya le puedes enviar si quieres. Este archivo ya lo puedes enviar si quieres a la persona que quieras por vía correo, vía mensaje, como puedas, por WhatsApp, por donde quieras. La primera forma. Vamos a la segunda forma, que es vía online. Para la forma vía online, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a ir en aquí vas a poner convertir. Siempre hay full páginas. Mira, convertir. Hay bastantes páginas. Convertir de Word. Convertir de Word. Así vamos a escribir en internet. Si es que tienes internet. PDF. Y le damos enter y vamos, mira, nos va a salir este Small PDF, que es un convertidor gratuito que nos va a convertir. Sencillamente vamos a darle clic ahí y aquí te dice elegir el archivo. Para eso lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice elegir archivo y vamos a escoger el archivo que te dije del proyecto de Escuela de Fútbol, que aquí está. Le damos clic, señalamos y le damos a abrir. Ahorita se va a subir, esperamos y una vez subido se va a convertir. Mira, ahí se convirtió en PDF. Ahora simplemente le damos en descargar aquí. Le damos simplemente en descargar y se descarga, mira. Listo. Le vamos a minimizar, ya está descargado. Esto lo puedes hacer en cualquier internet. Este está descargado en la carpeta de descargas. Vamos aquí en descargas. Mira, proyecto convertido. Dice, le sacamos de ahí, lo ponemos acá. Mira, ya tenemos otro. Cerramos. Ya tenemos otro proyecto de Escuela de Fútbol convertido, pero le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner número 2. Listo. Esta es la segunda forma. Como puedes ver, igualmente le abrimos con cualquier archivo. Mira, para que veas que sí funciona. Le abrimos con Adobe Acrobat. Listo, y ahí le puedes ver. No deja marca de agua.
es sencillo, es limpio el archivo, así que no hay problema. Listo, una vez hecho eso, ahora sí vamos a la tercera forma, que es con un programa que lo tenemos aquí, que se llama PDF Creator, que te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, donde vas a ir a mi página, la de aquí en mi página te va a indicar, además de los pasos, sin programa, vía online, y aquí te va a indicar convertir el archivo en PDF de Word a PDF con PDF Creator. No hay acortadores, así que tranquilo. Yo ya le tengo descargado, como pudiste ver, y le vamos a instalar. Simplemente abrimos, eso me pedirá permisos, esto tú no lo ves, yo le doy que sí, te pide permisos y comenzará a abrirse la página. Ahí está. Aquí lo que puedes ver dice, hay una nueva versión, no cambies de versión, déjala tal cual porque te va a pedir una nueva versión. Le cierras esto y aquí te va a decir que primero escojas el idioma. Tú debes escoger el español, obviamente, o el idioma que quieras. Aquí le damos clic en opciones y aquí te dice que va a instalar el PDF Archive y también va a crear un atajo en el escritorio. Le dejas, pero le des marcas. ¿Por qué? Porque va a instalar otro programa y ese no lo vamos a utilizar, no es necesario. Una vez hecho eso, quitamos, pulsamos de nuevo en la tuerca y le damos aquí donde dice instalar. Aquí te va a decir que si quieres, otra vez te va a pedir si es que quieres instalar el PDF Archive, le das que en omitir, que no quieres eso, y comenzará a instalarse. Esperamos un momento, puede demorar, está analizando. También te va a pedir que instales McAfee, también le das en declinar. Y listo, ya se acabó de instalar. Así de rápido se acabará de instalar PDF Creator, ya que pesa 33 MB, muy liviano. Una vez hecho esto, simplemente le vamos a dar aquí en cerrar. Y le vamos a dar a actualizar nuestro escritorio y aquí estará el icono de el PDF Creator. El instalador ya no lo necesitamos, lo voy a poner acá y ahora sí lo vamos a abrir. Le vamos a dar doble clic. Y aquí te va a decir que si es que quieres actualizar, esto le das que saltar versión, nada más. Y aquí tenemos varias cosas, inicio, perfiles. Aquí puedes crear un perfil tuyo para cuando quieras, como te digo, cuando quieras convertir un PDF. Impresora, aquí puedes escoger la impresora donde quieres imprimir algún archivo, casi no se utiliza ahora, cuentas, nada más. Aquí también vamos a ir donde configuración. Podemos poner en español aquí en la tuerca, podemos poner en español, si no te salió el idioma primero. Y nos vamos acá, aquí le quitamos enviar estadísticas de uso, le quitas este visto y listo. Lo demás aquí dice ayúdanos a mejorar, le vamos a dar que descartar, eso no queremos. Título, esto le dejamos tal cual. Visor, le dejamos tal cual. Depuración, eso ya es avanzado, nada más, todo eso debes saber. Ahora vamos aquí en inicio y aquí dice que seleccionemos un archivo para convertir. Entonces simplemente seleccionamos el archivo y bajamos al archivo que tenemos de este proyecto de escuela de fútbol que está en Word. Seleccionamos y le damos a abrir. Mira, estará convirtiendo, se va a abrir una pantalla y aquí dice, primero se abre la pantalla de Word y después la de PDF Creator. Aquí lo que te dice es que dónde quieres descargar el archivo en PDF. Lo va a convertir en PDF, entonces aquí voy a buscar y lo voy a buscar en el escritorio. Listo. Le doy aquí en guardar y ya estará ubicado en el escritorio. Y vamos a ponerle guardar. Comenzará a convertir. Aquí dice si es que quieres dar una opinión. Le dices que no, gracias. Otra vez te pedirá de instalar el PDF archivo. Le das que no, gracias y listo. Aquí le dicen aceptar y listo. Vamos a cerrar esta página. Minimizamos esto y aquí estará el archivo, mira. El archivo de escuela de fútbol, pero como puedes ver, aquí hay otro. El 1, el 2 y estarán los tres archivos. Uno que le hicimos normalmente, el 2 que le hicimos con vía online y el 3 que le hicimos en como te digo, con el programa. Le abrimos y podemos ver que ahí está el archivo. Listo. Vamos a abrir con Adobe Acrobat. Listo, ahí como puedes ver, hemos hecho las tres formas. Eso es todo, espero que te sirva. Recuerda que si es que necesitas ayuda, deja tu comentario. Recuerda que puedes dejar tu like y suscribirte a este canal para más información.
para más videos como este. Así que nos vemos hasta la próxima.